2019, un año convulso en América Latina, caracterizado por la protesta popular y el cambio del sistema político. En países como Chile, Haití, Bolivia y Venezuela, miles de personas salieron a marchar masivamente para expresar su descontento con el sistema. ¿Qué está pasando en la región? ¿Seguirá el estallido social latinoamericano en el 2020? Lo analizamos con nuestros corresponsales en la región y con un invitado especial acá en el estudio. Bienvenidos a nuestro programa especial sobre América Latina en DW. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Latinoamericanos indignados levantaron su voz este 2019 para decir no más a la corrupción, las desigualdades, el estancamiento económico y los regímenes autoritarios. En muchos casos, una presión que hizo retroceder a los gobernantes. Venezuela, Chile, Bolivia o Nicaragua, naciones que fueron estremecidas por la ira popular. El 2019 fue el año de las protestas callejeras en muchos países de América Latina, con causas, métodos y objetivos diferentes, pero con algo en común: la lucha por la libertad política y contra la desigualdad y la corrupción. Muchos llegaron a hablar de una primavera latinoamericana. Chile, uno de los países más ricos, estables y pacíficos del continente, vio levantarse en ira a sus ciudadanos. Van más de 2 meses de protestas que podrían continuar. Todo comenzó con la subida del precio del metro. Esa fue la gota que colmó el vaso. La frustración por el alto costo de la vida alimentó además la ira de miles de ciudadanos. Hay 26 muertos y miles de heridos y detenidos. ¿Quiénes son los que luchan en la calle y cuáles son sus objetivos? Vamos a verlo. Se conoce como la primera línea de las protestas en Chile. Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en las calles. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país. Y si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde las periferias a organizarse y a frenar la represión de Carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Los encapuchados para mí son gente de todos los sectores de la sociedad chilena. Hay gente que se está aprovechando de los encapuchados también para cometer sus fechorías, delincuentes. Otros ciudadanos, sin embargo, no hacen esa diferenciación y consideran que se trata sobre todo de vándalos que están causando graves daños a la infraestructura pública y también a la sociedad chilena. Lo cierto es que el movimiento de protestas está teniendo un fuerte impacto. Después de una consulta popular, el Senado dio luz verde esta semana a un histórico proyecto para elaborar una nueva constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El estallido social, por otro lado, ha dado pie a una fuerte represión. Según defensores de los derechos humanos, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares por disparos con balines de los Carabineros de Chile. También organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian graves violaciones a los derechos humanos. La policía, por su parte, se queja de la violencia por parte de los manifestantes. ¿Son los activistas de la primera línea héroes o vándalos? La respuesta no parece fácil en tiempos de convulsión social en Chile. Chile termina este 2019 muy distinto de cómo lo empezó y llega el 2020 con más incertidumbres que certezas. Eso por el llamado estallido social, las protestas que comenzaron el pasado 18 de octubre en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera, del modelo económico-social y de la Constitución imperantes. Más de 2 meses de manifestaciones, cuyo epicentro ha sido la Plaza Italia o Plaza Baquedana de Santiago, han dejado 26 muertos y más de 3.500 heridos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las protestas, si bien han disminuido, persisten, de la misma manera que persiste la presión político-social sobre el gobierno del presidente Piñera, cuya aprobación no supera los 10 puntos porcentuales según distintos sondeos. La marea de manifestaciones probablemente regresará en marzo próximo, una vez que haya terminado el periodo de vacaciones de verano y cuando estemos a algunas semanas del plebiscito del 26 de abril, que probablemente abrirá la puerta hacia una nueva constitución y hacia una nueva etapa política en la historia de Chile.
Y cuando se habla de protestas, pocos hablan de Haití, pero fue el primero en la región donde los disturbios se volvieron violentos y no han parado, con decenas de víctimas que han caído en las calles. Los manifestantes piden el fin de la corrupción y el acceso a los servicios básicos. El país más pobre de la región y del hemisferio occidental vive hoy una tregua de fin de año, pero las perspectivas apuntan a que en enero los haitianos volverán a las calles. Por ahora, Médicos Sin Fronteras lucha por evitar el colapso del sistema de salud. Un muro y alambre de púas separa el Hospital de Médicos Sin Fronteras del resto de Puerto Príncipe. Desde noviembre, unos 170 médicos han trabajado aquí. Muchos son de Haití, pero se les unieron voluntarios como el suizo Thomas Schäfer, que quería ayudar a reconstruir los servicios médicos del país. Es una gran crisis médica. Desde los últimos disturbios, la mayoría de las instalaciones públicas han cerrado, incluidos los hospitales privados. Durante meses, la gente sacó su frustración a las calles. Miles de personas han muerto. La pobreza, el estancamiento y la ira han alimentado las protestas dirigidas contra el presidente Moise, acusado de corrupción. Muchos pasan hambre y la situación de seguridad continúa deteriorándose. Este niño de 11 años recibió un disparo en el estómago. Casi todos los pacientes son víctimas de la violencia resultante de un vacío de poder que ha permitido a las pandillas tomar el control de las calles. La sede de la oposición está muy protegida. Han presentado serios cargos contra el presidente y desde enero piden un nuevo gobierno de transición. Nos encargaremos de que los miembros del gobierno que se hayan enriquecido ilegalmente paguen sus delitos. Unificaremos al pueblo para reconstruir el país. Tenemos un plan para hacerlo así. Haití está hundido y no hay señales de que la catástrofe humanitaria termine pronto. Lo cierto es que un año antes, en el 2018, ninguno hubiera predicho lo que está ocurriendo en América Latina, pero fuimos sorprendidos por estallidos indígenas, sociales y políticos, incluso en donde todo parecía bajo control. ¿Qué pasó en la región? Lo vamos a analizar ahora con Peter Birle, director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín. Gracias por estar acá con nosotros. Doctor Birle, lo escuché por ahí, se adapta a lo que está ocurriendo en América Latina. Las agendas de la historia no se ajustan a planes preestablecidos, dicen. ¿Cómo se explican estas revueltas que se están dando en América Latina? Yo creo que hay que ver por lo menos dos aspectos. Por un lado, condiciones objetivas, que se parecen bastante en muchos de los países de la región, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Por un lado, tenemos la región más desigual del mundo. Tenemos un aumento de la pobreza causado en parte por el fin del boom que América Latina ha vivido durante gran parte de esa década. Pero también estamos frente a una debilidad muy fuerte de las instituciones económicas, instituciones sociales y sobre todo instituciones políticas. Eso incluye a los partidos políticos que de alguna manera no son capaces de canalizar las demandas de la sociedad y de la sociedad civil organizada. Eso sería un bloque de condiciones objetivas, que por supuesto hay que verlo en detalle para cada país. Por supuesto, ¿no? Pero después tenemos las percepciones también de la gente. Esas percepciones tienen que ver con una frustración, ¿no? que se relaciona con esas condiciones objetivas. También tienen que ver con expectativas de la gente que pensaba que la situación estaba mejorando y ahora deben darse cuenta de que no es así. Y yo creo que la combinación entre esas condiciones objetivas y las percepciones de la gente causó los estallidos que hemos visto este año. Y al mismo tiempo son protestas no solamente contra gobiernos de la izquierda o de la derecha o del centro, sino son demostraciones contra gobiernos de cualquier color. Eso es muy interesante. Y también podríamos preguntarnos por qué en algunos países donde hay muchas razones para protestar, no hubo protestas, por ejemplo, en Argentina. Vamos a seguir con otros temas ahora. ¿Se puede hablar, usted cree, de una primavera latinoamericana?
Yo no hablaría de primavera latinoamericana porque es casi como hablar de primavera árabe, pero en América Latina lo que tenemos son gobiernos democráticos, por lo menos en su gran mayoría. Y entonces yo creo que lo de la primavera árabe tenía mucho que ver con una esperanza de democratización de regímenes autocráticos. En América Latina tenemos democracias frágiles, pero son democracias. Vamos a seguir conversando con usted, pero vamos a otros países a ver cuál es la situación también en otros países. Vamos a Bolivia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que convocará a los dirigentes de su partido, el MAS, a una reunión para definir a los candidatos de cara a las elecciones generales del próximo año. El encuentro se realizará en un lugar sin precisar, cerca de la frontera entre Bolivia y Argentina y bajo la supervisión de representantes del gobierno argentino. Esto con el fin de garantizar su seguridad. Morales se encuentra, recordemos, exiliado en Argentina luego de que el ejército le forzase a abandonar la presidencia. Sobre él pesa una orden de detención emitida por la Fiscalía de su país. El líder socialista acusado de fraude electoral dice ahora que espera que los nuevos integrantes del Tribunal Supremo Electoral garanticen unas elecciones libres y transparentes. 12 vocales, 6 titulares y 6 suplentes fueron juramentados la semana pasada en La Paz para integrar el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Deberán delinear el calendario electoral para elegir a un nuevo presidente en Bolivia y así terminar el gobierno de transición conformado por la presidenta interina Yanine Áñez. ¿Cuál es la situación ahora en Bolivia? Tania Frank, desde La Paz, nos comenta. Bolivia vive un proceso de transición. La tregua para pacificar el país tras la salida de Evo Morales es frágil. Por un lado, la gente es optimista por las nuevas elecciones y por otro, ciudadanos temen que vuelva la espiral de violencia. La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente por sedición y terrorismo. Se hacen trámites para su extradición. Los militantes del líder indígena han calificado como persecución política. La llegada de Yanine Áñez dio un giro conservador. El gobierno de transición está tomando decisiones y firmando decretos como el que eximió de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden durante los conflictos, mismos que han sido criticados. Este 2020 los bolivianos deben volver a las urnas. El calendario electoral obligaría a extender el mandato de la presidenta Áñez, que concluye el 22 de enero. Los partidos deben reajustar su estructura y el movimiento al socialismo tiene que reinventarse, según los expertos. En Bolivia hoy está en juego no solo quién será el nuevo presidente, sino muchos intereses económicos. Y salió Evo Morales de la presidencia de Bolivia mientras el peronismo volvió a la Argentina. Por el momento, el principio de la alternancia en el poder parece estar a buen resguardo en ese país. El nuevo presidente Alberto Fernández logró romper el bloqueo parlamentario contra su plan de emergencia económica. El Congreso aprobó una ley que quiere estabilizar la economía, combatir la pobreza, la recesión, la deuda y la inflación. El programa tiene dos rasgos esenciales. Implica un ajuste presupuestario muy duro con cargas fiscales severas sobre casi todos los sectores, menos los más desfavorecidos. Aspira además a que el dólar deje de ser un factor decisivo en la economía argentina. La ley pudo aprobarse después de que el gobierno de Fernández se comprometiera a negociar algunos puntos concretos referentes a las pensiones o a la subida de retenciones fiscales para las exportaciones agrarias. Fernández asume una presidencia complicada. La lectura de Alejandro Rebocio desde Buenos Aires. En su primer año de gobierno, el peronista Alberto Fernández se enfrenta al desafío de superar una crisis económica que lleva 2 años y de reformar una justicia siempre adicta al poder de turno. Debe bajar una inflación que supera el 50%, debe renegociar rápido la deuda para evitar el default y por eso ha anunciado un fuerte ajuste fiscal. Desde que ganó las elecciones primarias en agosto pasado, 12 exfuncionarios kirchneristas acusados de corrupción salieron de prisión. Quedan todavía 8 presos, entre ellos el ex vicepresidente Amado Boudou. En la sociedad hay temor a la impunidad, pero entre los juristas hay críticas a lo que fue el abuso de la prisión sin condena firme. La vicepresidenta Cristina Kirchner aún enfrenta 10 causas judiciales. Por ahora no se mete en el gobierno de Alberto Fernández, pero ha tenido poder de veto para evitar que algunos políticos accedieran al Ejecutivo.
Cambios políticos y estallidos sociales en unos y otros países, mientras en Venezuela, a pesar del descontento de la mayoría de la población, todo permanece en una tensa calma. Para algunos analistas, la estrategia diseñada por la oposición desde enero del 2019 hasta ahora ha sido un error. El 5 de enero próximo, el líder opositor Juan Guaidó buscará la reelección como presidente de la Asamblea Nacional, un año después de invocar a la Constitución para proclamarse presidente interino de ese país. Lo hace con el argumento de que Nicolás Maduro llegó al poder en unos comicios fraudulentos. Por su parte, Elliot Abrams, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, ratificó la intención de Juan Guaidó y agregó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro parecía tener la intención de impedirlo. El país vive un doble drama, una oposición desconectada de la ciudadanía y un gobierno cada vez más anticonstitucional y antidemocrático. Óscar Schlenka en Caracas nos resume el año que concluye. El 2019 comenzó con mucha esperanza para la oposición venezolana, pero termina con frustración. La presidencia interina proclamada por Juan Guaidó y apoyada por 60 países no logró sus metas del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tras un año, Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir los diálogos entre oposición y gobierno mediados por Noruega y escaramuzas militares. Mientras tanto, el venezolano de a pie se ha visto afectado más que todo este año por la crisis de servicios, los apagones de luz, la falta de agua y una dolarización informal causada por la hiperinflación. Pero sin duda alguna, lo que más ha marcado el 2019 ha sido la migración de los venezolanos. Este año ha sido el año donde más venezolanos han salido del país y se espera que en el 2020 esa cifra aumente. Así que las expectativas para el 2020 no son alentadoras, pero hay esperanza en que el 5 de enero Juan Guaidó vuelva a ser reelegido presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso significa que habrán más conflicto entre poderes, entre la Asamblea Nacional Constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional. Turbulencias políticas en América Latina que reflejan el resquebrajamiento de la confianza entre los líderes y la gente. Seguimos analizando la situación con Peter Birle, director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín. Señor Birle, Bolivia vive una difícil transición. Por un lado, Evo Morales con un yo no fui, tratando de esconder toda responsabilidad en la actual crisis institucional boliviana. Y por otro lado, Yanine Áñez, que pareciera querer estirar su periodo presidencial de transición. ¿Se puede restablecer el sistema democrático en Bolivia? Se puede y se debe, y ojalá que el gobierno de transición haga lo que un gobierno de transición debe hacer, es decir, organizar nuevas elecciones. El gran riesgo en Bolivia en este momento, creo, es un revanchismo de ambos lados, ¿no? Porque la polarización existe, pero yo creo que sí existe la posibilidad también de organizar elecciones libres y limpias, y entonces el país tendrá la posibilidad de volver a una situación más normal. Bueno, en el 2020 tendrán lugar las únicas elecciones posibles en Venezuela, las parlamentarias. Frente a ese evento ya se están anunciando diferencias. Hay quienes ponen como condición un adelanto de las presidenciales sin tener con qué imponerlas además. ¿Por qué este país no logra salir de la crisis en la que se encuentra sumido? Porque su actual gobierno, y me refiero al gobierno de Nicolás Maduro, no está de ninguna manera, no quiere dejar el poder y no muestra ningún señal de su parte de estar de acuerdo con elecciones verdaderamente libres. Así que si yo soy ligeramente optimista con respecto a la situación en otros países y lo que viene en el 2020, no lo soy con respecto de Venezuela, porque no veo ningún cambio de actitud de parte del actual gobierno. Eso también lo podemos ver en las últimas semanas con respecto a lo que está pasando en la Asamblea Nacional y los esfuerzos de criminalizar parlamentarios y de utilizar también actos de corrupción para debilitar a Juan Guaidó. ¿Y qué papel cree usted que debe y deberá seguir jugando Estados Unidos en medio de esta crisis?
Es muy difícil porque la solución para Venezuela debe ser una solución venezolana y eso significa que no puede y no debe haber ningún tipo de intervención de parte de Estados Unidos, pero eso al mismo tiempo significa que solamente las y los venezolanos pueden terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es difícil porque los 4 millones que ya se han ido funciona de alguna manera como una gran válvula de escape para el gobierno y entonces es muy difícil imaginarse en este momento una verdadera mejora de la situación en Venezuela. Señor Birle, muchísimas gracias por habernos acompañado y por este análisis. Era el director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín. Hablamos ahora del país vecino de Venezuela, Colombia, donde la convulsión se toma un respiro. Hace una semana la Cámara de Representantes de Colombia aprobaba la reforma tributaria del gobierno en una discusión atípica con carácter de urgencia. Conocida como Ley de Crecimiento, esta iniciativa espera recaudar $4.000 millones y contempla la devolución del IVA a los colombianos más pobres, un alivio en los aportes de salud de los pensionados y 3 días sin IVA al año. Asimismo, prevé eliminar el gravamen bancario del 4 por 1000 para retiros de fondos como el de las cesantías de los empleados cuando se quedan sin trabajo. Desde el Comité del Paro, esta reforma aumentará los impuestos a la clase media y a los trabajadores. Nuestra compañera Yajaira Perea repasa la situación política en este país. Colombia termina un 2019 marcado por un amplio y variado descontento social con el gobierno nacional que va desde el reclamo por la implementación integral del acuerdo de paz y mayor inversión en educación hasta por el dramático aumento de asesinatos de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros. Como resultado de esta coyuntura, la favorabilidad del presidente Iván Duque cierra fuertemente golpeada. Solo el 30% de los colombianos aprueba su gestión. Algunos analistas prevén que 2020 será un año notoriamente inestable si el presidente no toma posiciones claras para resolver las inquietudes de los ciudadanos y propiciar así una transformación política. Además, adelantan que la fumigación de cultivos ilícitos será uno de los temas clave de 2020 y que podría sumarse a las manifestaciones que desde ya los líderes del paro están coordinando. ¿Y qué pasa en Brasil? El expresidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva, fue acusado nuevamente por corrupción y lavado de dinero en una nueva investigación vinculada al escándalo de donaciones de la constructora Odebrecht. La policía afirmó haber comprobado presuntas donaciones por 4 millones de reales, poco menos de $1 millón, realizadas por Odebrecht al Instituto Lula entre diciembre del 2013 y marzo del 2014. La defensa del exmandatario, sin embargo, asegura que las donaciones fueron legales y se realizaron sin ninguna contrapartida. Además, Lula no habría ejercido entonces ningún cargo público. Pese a haber sido excarcelado en noviembre, Lula enfrenta aún 9 procesos por presunta corrupción. Mientras en Perú, fiscales que investigan el caso Lavallato reciben apoyo para fortalecer la lucha en el 2020. Profundizarán investigaciones de alto perfil que involucran a expresidentes como Alejandro Toledo, quien está preso en Estados Unidos y en proceso de extradición por sus vínculos con Odebrecht. Y además los casos de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por presuntamente recibir $1,2 millones de Odebrecht para su campaña presidencial del 2011. Desde Lima, Rosemary Cueva con más detalles. Para el Perú, el año 2019 estuvo marcado por sorpresas políticas y judiciales. El presidente Martín Vizcarra puso fin a la pugna de poder con el Congreso dominado por la oposición fujimorista mediante la disolución del Parlamento en forma constitucional. Vizcarra tomó esta decisión después de que el legislativo no le diera apoyo a las reformas constitucionales que él planteaba. Este cierre aumentó la aprobación de Vizcarra y por otro lado selló la crisis más grave del fujimorismo, que ya estaba debilitado por la prisión preventiva de su líder Keiko Fujimori por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht. El caso de Fujimori, sin embargo, dio un giro distinto. El Tribunal Constitucional la liberó después de cumplir poco más de un año de prisión. Sin embargo, este fallo no significa su absolución, pues actualmente enfrenta un nuevo pedido de prisión preventiva y el proceso sigue. Tras 20 meses en el poder, Vizcarra tiene un 56% de respaldo de la población, pero solo un 34% aprueba su gestión. La ciudadanía exige mejoras en salud, educación y seguridad.
De cara al 2020, el Perú se alista para las nuevas elecciones parlamentarias del 26 de enero. Según la primera encuesta, un 51% de la población no sabe por quién votar, pero estas cifras podrían cambiar una semana antes de los comicios. Bueno, después de la tormenta siempre llega la paz, eso es lo que dicen en América Latina y lo que predicen para el 2020 chamanes, curanderos y espiritistas. Será un año tranquilo para toda la región y no necesariamente ideal para algunos gobernantes como Donald Trump. Los chamanes dicen que el presidente de Estados Unidos no será reelegido en el 2020. El grupo hizo la profecía durante su ceremonia mística anual en las afueras de la capital de Lima. Aseguran que Trump no tendrá suerte porque los dioses están buscando un equilibrio con el presidente Vladimir Putin para que no haya más discordia. En cuanto a las revueltas en Sudamérica, los augurios son mucho mejores, ya que indican que la situación se irá calmando, al igual que en el resto del planeta. Y Colombia cierra el año también con protestas. Las marchas que partieron el 22 de diciembre de distintos puntos de Medellín en el marco de un paro nacional que comenzó el pasado 21 de noviembre reunieron a miles de personas descontentas con el gobierno. Los dejamos ahora con las imágenes del cierre de esa movilización, un concierto con artistas locales y nacionales, porque el Caribe no decae ni siquiera en las crisis. Terminamos. Hasta luego y feliz año nuevo para todos. Entiendes la música como un vehículo.